Yo era el doctor Igor Méndez, un residente de segundo año de medicina interna, con ese brillo en los ojos típico de quien todavía creía a ciegas en la medicina como una misión sagrada. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Era 2017 y acababa de llegar a la UCI, un universo aparte dentro de nuestro hospital universitario, que para mí era el pináculo de la adrenalina y el aprendizaje. Mi vida, hasta entonces, era un torbellino de turnos, agotadores, libros y la expectativa de convertirme en un médico que realmente marcara la diferencia. Vivía solo en un apartamento pequeño cerca del hospital. Comía mal y dormía menos aún, pero la pasión me movía. Había dejado mi ciudad natal en el interior para buscar este sueño en la capital y sentía un enorme peso de responsabilidad sobre mis hombros, no solo con los pacientes, sino con mi familia, que tanto se enorgullecía. El ambiente de la UCI era de una intensidad que nunca había experimentado. Cada día era una batalla contra la muerte, y uno aprendía a lidiar con la pérdida de una manera casi mecánica para no enloquecer. Pero había algo extraño en el aire, una tensión que no venía solo de los pacientes graves. Me di cuenta de que los residentes más antiguos e incluso algunos colegas más experimentados tenían unas conversaciones medio cifradas sobre ajustar los datos, dar un retoque aquí y allá. Al principio lo ignoré, pensando que era jerga o algo que aún no entendía. Pero la cosa se fue haciendo más obvia, especialmente cuando la doctora Elisa, la jefa de la UCI, una mujer con una presencia imponente y una mirada que parecía atravesarte, comenzaba a revisar los historiales clínicos, y sus sugerencias eran siempre en el sentido de suavizar los números, de enmascarar la realidad. La doctora Elisa, la doctora Elisa. Ella era el tipo de persona que no necesitaba gritar para que cundiera el pánico. Alta, delgada, con un moño impecable que parecía esculpido y un traje de chaqueta gris plomo que repetía religiosamente, lo que era inusual para una médica que vivía en el hospital. Tenía una manía extraña de siempre lamer la punta del pulgar antes de hojear cualquier gráfico o papel, un tic nervioso que me causaba escalofríos, como si estuviera saboreando el control. Se movía por la UCI con la precisión fría de un depredador, y bastaba que su sombra se cerniera sobre un puesto de enfermería para que el silencio se volviera sepulcral. No era llamada la reina del hielo estadístico por nada. Fue durante una reunión matutina de morbilidad y mortalidad que el velo cayó por completo. La doctora Elisa estaba presentando nuestros excelentes índices a la dirección, asegurando que el hospital se mantuviera elegible para esos jugosos fondos de investigación, esenciales para la reputación de la institución. Hablaba con una fluidez impresionante sobre cómo habíamos reducido la mortalidad por sepsis y aumentado la supervivencia en casos complejos. Mientras ella hablaba, mis ojos se fijaron en una diapositiva que mostraba una curva de defunciones que parecía perfecta. Yo sabía que eso no coincidía con la realidad de las noches en que vi pacientes languidecer, resultados de exámenes catastróficos y decisiones de manejo claramente equivocadas. Ese gráfico era una pintura que escondía un tanatorio. La percepción de que los datos eran manipulados me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, quitándome el sueño por completo. Comencé a hacer lo que estaba entrenado para hacer, investigar, pero ahora los historiales clínicos eran las cobayas. Pasaba las madrugadas, después del turno, revisando archivos, haciendo un trabajo de detective exhausto, comparando las evoluciones del equipo de enfermería, los resultados de gasometría y las notas médicas originales con lo que se estaba finalizando en el sistema. El patrón era siempre el mismo:
muertes que deberían haber sido clasificadas como óbito por iatrogenia o en complicación de procedimiento, eran mágicamente transformadas en algo nebuloso, como fallo multiorgánico refractario, algo que sonaba inevitable, diluyendo cualquier responsabilidad médica. La doctora Elisa tenía un brazo derecho, el doctor Lucas, un residente más viejo, de tercer año, que tenía la función no oficial de ser el embellecedor de datos de la UCI. Era un tipo bajo, con una calvicie prematura y gafas de montura fina que parecían darle un aire de quien entendía de números, pero hedía a miedo y ambición. Tenía una risa forzada, que terminaba en un silbido seco y andaba con un portapapeles de acrílico transparente que sostenía con la punta de los dedos, como si le diera asco tocar el papel. Lucas me miraba de reojo cuando yo me quedaba mucho tiempo frente a los ordenadores, y sus labios se curvaban en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa de quien sabe un secreto sucio y se divierte con la inocencia de los demás. Aquel día fatídico comenzó con el turno más pesado de mi vida, y el centro de nuestro caos era el señor Osvaldo. Era un señor de 75 años que había sido ingresado por un cuadro relativamente simple, una neumonía que estaba bajo control. Pero, debido a una serie de descuidos, la enfermera senior había olvidado chequear la infusión de la droga vasoactiva durante casi una hora, y tardamos en darnos cuenta. El señor Osvaldo evolucionó a un shock irreversible. No murió de neumonía, murió por negligencia pura, por un error simple, pero fatal. Ese tipo de error que uno nunca más olvida, que te atormenta en cada despertar. La sensación de impotencia y culpa en ese momento era física, como si mi propio pecho estuviera siendo aplastado por la presión del monitor. Cuando se declaró el óbito, sentí que le debía la verdad al señor Osvaldo. Estaba rellenando el historial de alta, con la mano temblando, y en la parte de causa de óbito escribí la secuencia honesta de los hechos, culminando en el shock refractario secundario al fallo de infusión. Fue entonces cuando el doctor Lucas apareció, cogiéndome por sorpresa, sin el silbido de risa, solo con ese aire de superioridad fría. Se inclinó sobre mi hombro, el fuerte olor a café frío invadiendo mi espacio, y su dedo delgado, con la uña extrañamente cuadrada, señaló lo que yo había escrito. No habló nada por un tiempo, solo circuló la palabra fallo con un bolígrafo rojo, y me miró con una severidad que no coincidía con su historial de huir de procedimientos. Parecía un mensajero de la doctora Elisa trayendo la orden de la reina. Yo me negué. Hablé en voz baja para no llamar la atención, pero con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Lucas, no voy a firmar esto. La causa de la muerte no fue un fallo multiorgánico ficticio, y lo sabes. Él enderezó la postura, y aquella sonrisa fría se deshizo, dando lugar a una expresión de incredulidad mezclada con asco. Intentó argumentar sobre el protocolo del hospital, sobre la importancia de mantener la imagen, pero yo veía el miedo en sus ojos, un miedo que era más profundo que el mío, porque él estaba enraizado en aquella suciedad. Me quitó el historial de la mano con un movimiento brusco, casi violento, arrugando ligeramente el borde del papel que yo había firmado, y se fue de allí sin decir nada más. Pero el mensaje estaba dado. Yo había roto la regla de oro de aquel lugar. La represalia vino rápida, como un rayo cayendo en un campo abierto. A la mañana siguiente, yo ya estaba fuera de la escala de cirugías clave, aquellas en las que los residentes luchaban por participar, los casos raros que enseñaban más que años de teoría. Fui transferido al ala más burocrática y olvidada de la UCI, la de pacientes crónicos y estables, donde lo máximo de emoción era rellenar un formulario de dieta. El doctor Lucas ya no me dirigía la palabra,
pero sus ojos me seguían por todos los rincones, y los otros residentes, antes compañeros de sufrimiento, ahora me evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. El silencio en 1900. La sala de descanso era ensordecedor. Me sentía como un espectro, presente físicamente, pero invisible e indeseado para el sistema que yo había osado desafiar. Comencé a percibir el nivel de vigilancia que se instaló. El doctor Lucas, por ser el embellecedor, tenía acceso a todos los registros de sistema. Mi ordenador, que antes era una herramienta de trabajo, se convirtió en un portal de observación. Yo estaba seguro de que él estaba monitorizando cada acceso mío a historiales antiguos, cada búsqueda que yo hacía. Llegué a notar unos parpadeos extraños en la pantalla, un pequeño retardo cuando abría algún archivo, y eso me hizo empezar a escribir todo a mano. Compré un cuaderno de tapa negra, de esos que usábamos en la facultad, y pasé a registrar los datos reales, a la antigua usanza, con la letra menuda y apresurada de quien siempre tiene miedo de ser atrapado. Era un diario de horrores médicos, un inventario de mentiras. La doctora Elisa, por su parte, cambió su táctica de castigo. No me confrontaba directamente, lo que era mucho más aterrador. Me ignoraba activamente, pero de una forma que hacía que todos lo notaran. Durante el round matutino, la visita en grupo con todo el equipo pasaba por mí como si fuera una columna de aire. Si intentaba presentar un caso, incluso un caso simple de mi ala crónica, se giraba hacia el doctor Lucas y le pedía que hiciera la lectura del historial, siempre enfatizando su buen trabajo en la organización de los datos. Era una humillación, pública y silenciosa, una forma de mostrar a todo el mundo allí que yo era el eslabón débil, el insubordinado, el tipo de persona que merecía ser aislada. Era como si mi voz hubiera sido cortada por un bisturí invisible. Un día llegué a mi taquilla, aquel cubículo metálico que era el único lugar que tenía para mí en el hospital, y noté que el candado, un modelo viejo y oxidado que usaba desde el R1, estaba extrañamente brillante. Parecía haber sido cambiado. Abrí, y allí dentro, encima de mis scraps limpios, había una hoja de papel. No era una amenaza escrita, era peor. Era una copia de mi ficha de evaluación de desempeño, la que la doctora Elisa rellenaba trimestralmente. En letras mayúsculas y rojas, la palabra inapto estaba estampada sobre el campo de toma de decisión bajo presión, y había un círculo pesado alrededor de la observación. Tendencia a la insubordinación y cuestionamiento de la jerarquía establecida. La hoja no tenía firma, pero el mensaje era claro. Ellos tenían acceso a todo y podían destruir mi carrera con un simple sello. Salí de aquel cubículo con el corazón acelerado y la boca seca, sintiendo el sudor frío escurrir por mi espalda, y busqué un baño de servicio, de esos que nadie usaba, para respirar. Fue allí, en aquel espacio estrecho y con fuerte olor a desinfectante, donde tuve una idea. Si ellos estaban alterando datos retrospectivamente, tal vez yo podría capturar la versión original de los historiales clínicos antes de que el doctor Lucas hiciera su trabajo sucio. El señor Osvaldo había sido la gota que colmó el vaso. Pero, ¿cuántos otros habían sido enterrados bajo la capa de datos falsos? Necesitaba algo que fuera irrefutable, algo que mostrara la alteración en tiempo real. Para conseguir esa prueba, necesitaría timing y suerte. El momento más vulnerable del sistema era siempre justo después de la declaración del óbito y antes de que el cuerpo saliera para el tanatorio, cuando el doctor Lucas y la doctora Elisa solían hacer su limpieza. Comencé a cargar en el bolsillo de mi scrub no solo el cuaderno negro, sino también mi móvil, apagado, con la cámara lista para entrar en acción. Era un riesgo enorme. El hospital tenía reglas draconianas sobre fotos de historiales clínicos, pero sentía que ya no tenía nada que perder. Mi carrera ya estaba en la línea de fuego.
Necesitaba honrar el juramento que hice y la memoria de aquellos pacientes que se convirtieron en estadísticas frías. La oportunidad surgió 3 días después. El paciente era el señor Nonato, un exconductor de autobús con un espeso y triste bigote blanco que llevaba semanas luchando contra una complicación postoperatoria que se arrastraba. De repente, Nonato tuvo un paro. La reanimación fue caótica, con el equipo ya exhausto, y lamentablemente no pudimos traerlo de vuelta. La enfermera senior, una mujer canosa y cínica llamada Marta, declaró la hora del óbito. El doctor Lucas fue el primero en acercarse al ordenador, con aquel portapapeles de acrílico en la mano, y sus ojos brillaron cuando comenzó a teclear frenéticamente. Fue en ese instante que actué, simulando buscar un bolígrafo en mi bolsillo. Saqué el móvil e hice 3 fotos rápidas de la pantalla, con el ángulo ligeramente inclinado para que pareciera que solo estaba comprobando la hora. Volví al baño de servicio, temblando más que un paciente con escalofríos post-transfusión, y comprobé las fotos. La primera mostraba la pantalla del sistema con la causa primaria del óbito listada como insuficiencia respiratoria aguda por SDR, el síndrome de distrés respiratorio, lo que era hasta aceptable, pero la causa secundaria apuntaba a una sepsis de foco indeterminado, lo que era una mentira descarada. La segunda foto captó el exacto momento en que Lucas estaba tecleando, y la tercera, tomada segundos después, mostraba el campo de causa secundaria ya editado para algo mucho más vago. Fallo multiorgánico, etiología oscura. La prueba estaba allí, congelada en mi móvil, el antes y el después de que la reina del hielo comenzara a nevar sobre la verdad. Guardé el móvil en una bolsa interna y cosida de mi scrub, un pequeño escondite que había hecho a mano a base de la paranoia. En ese momento no sentí alivio, sentí un terror frío y pesado. Sabía que si descubrían lo que tenía, sería el fin, no solo de mi residencia, sino de mi vida profesional. El hospital tenía ojos y oídos en todos los rincones. El miedo a ser atrapado era un nudo constante en mi garganta. Empecé a imaginar al doctor Lucas con su sonrisa falsa rodeándome, a la doctora Elisa mirándome con aquella mirada de rayos X suya, destruyendo mi futuro con la frialdad de quien descarta un instrumento roto. Aquella noche estaba en mi apartamento. El lugar era minúsculo y mal iluminado, pero por primera vez no me sentía seguro allí. Miraba hacia las rendijas de la puerta e imaginaba ver al doctor Lucas acechando con el portapapeles de acrílico. Mi paranoia estaba en su punto álgido. Decidí que no podía guardar las fotos en el móvil, así que usé un ordenador público de la facultad, el más antiguo y lento, para no dejar rastros digitales fáciles, y transferí los archivos a un pendrive minúsculo, de esos promocionales que se ganan en congresos. Tras la transferencia, hice lo que parecía ser el colmo de la precaución. Borré las fotos, limpié la papelera del móvil y restauré el aparato a las configuraciones de fábrica, como si nunca hubieran existido. El pendrive fue a parar dentro de un bote de Mildemann-Center. Café en grano, en mi cocina, el fuerte olor disimulando cualquier aroma que pudiera ser olfateado por perros, en una escena que solo tendría sentido en una película de espionaje. El plan era simple, pero arriesgado. Tenía que salir de aquel ambiente tóxico y presentar la prueba a alguien de fuera, alguien que tuviera poder y moral para enfrentar a la doctora Elisa. Pensé en el proveedor, un señor anciano y tradicional que tenía la reputación de ser honesto, pero que estaba muy distante del día a día de la UCI o en la Comisión de Ética Médica, pero temía que estuvieran tan enredados en la burocracia del hospital como la propia reina del hielo. Mientras pensaba, la energía de mi apartamento parpadeó 3 veces, despacio, un intervalo demasiado largo para ser un problema común de la red eléctrica.
La luz volvía, y a la tercera vez, la bombilla de mi lámpara de noche se quemó con un pequeño chasquido. No era nada del otro mundo, pero en aquel contexto de vigilancia y amenaza, sonó como un aviso, un recordatorio de que yo estaba en el punto de mira. Al día siguiente, la atmósfera en la UCI estaba más fría de lo normal, y no era por culpa del aire acondicionado. Sentí miradas pesadas sobre mí en cada pasillo que doblaba. Fui a la sala de lounge de los residentes para intentar comer una fruta mustia que había sobrado, y encontré al doctor Lucas sentado solo, comiendo un sándwich con una lentitud calculada. Me encaró con una expresión que no era de rabia, sino de pena, lo que era infinitamente peor. Se lamió los labios de un modo que me recordó a la doctora Elisa, y sin cambiar el tono habló. Igor, la reina sabe cuando alguien no está jugando el juego. Estás cavando tu propia tumba aquí, y honestamente ni siquiera vale la pena. ¿Qué es más importante, tu carrera o el nombre de un paciente que apenas conociste? El cinismo de él era palpable, y la forma en que dijo, la reina sabe, hizo parecer que la doctora Elisa tenía un poder sobrenatural, que conseguía sentir la desobediencia en el aire. Mantuve la calma y solo murmuré que haría lo que era correcto. Lucas dio aquel silbido de risa seco y volvió a masticar, pero antes de que yo saliera, añadió un detalle que me congeló. Deberías tener más cuidado con tus pertenencias, doctor Méndez. Sabes, hay gente que cree que tiene secretos, pero se olvida de que hay espías hasta en las empresas de Internet que instalan nuestros routers. Las cosas se filtran, Igor, y cuando se filtran pueden ahogarte. Salí de allí tambaleándome, dándome cuenta de que mi paranoia sobre el móvil y el ordenador público podría haber sido en vano. Aquel hombre no estaba hablando de hackers, estaba hablando de la omnipresencia del sistema, de cómo la corrupción estaba arraigada en todos los niveles, esperando para estrangularme si daba un paso en falso. Decidí que la Defensoría del Paciente o la Comisión de Ética del hospital no eran opciones. Era como denunciar a la mafia a la propia mafia. Necesitaba una instancia externa e incorruptible. Mi mente se centró en el Consejo Regional de Medicina, CRM. Ellos tenían el poder de investigar el ejercicio profesional, la conducta de la doctora Elisa, y lo más importante, eran una entidad reguladora que actuaba fuera de la jerarquía del hospital. Mi denuncia tendría que ser formal, escrita, firmada, y para tener peso tendría que adjuntar las pruebas que yo había robado del sistema. Comencé a redactar la denuncia en casa, por la noche, usando un editor de texto simple en el 1900, modo offline, con el portátil desconectado de cualquier red, tecleando cada palabra con la sensación de que cada tecla pulsada era un paso hacia el precipicio. La sensación de peligro se volvió tan aguda que comencé a alterar mi rutina de un modo extraño y casi ritualístico. Dejé de usar el ascensor principal, prefiriendo las escaleras de emergencia, húmedas y oscuras, donde yo tenía la certeza de que las cámaras no me filmaban. Solo tomaba café que yo llevaba de casa, en un termo viejo, evitando cualquier cosa que se ofreciera en la UCI. Mi alimentación se resumió a barras de cereal y agua embotellada. Mi miedo no era a ser confrontado por un colega, era a que, de alguna forma sutil, intentaran sabotearme o desacreditarme por medio de algo que pudieran adulterar. Estaba viviendo una rutina de fuga dentro de las paredes de un hospital, el lugar que debería ser mi santuario. Finalmente, la denuncia estaba lista. Un documento de 5 páginas que detallaba la cultura de fraude. Citaba el caso del señor Osvaldo y adjuntaba, de forma cifrada, la copia de la pantalla del señor Nonato. El papel, impreso en una imprenta de la calle bien lejos de mi casa, parecía pesar 1 tonelada en mis manos. La letra de mi nombre, debajo de mi firma, parecía gritar traidor en el silencio de la noche.
Yo sabía que aquella era mi única oportunidad de salir de aquella situación con la dignidad intacta, pero también la oportunidad de destruirme para siempre. La sensación era de estar a punto de apretar el botón de una bomba que explotaría todo mi futuro, pero que tal vez limpiaría el aire podrido de la UCI. Aquella mañana, en lugar de ir a la UCI, me vestí con ropa formal, el traje que solo usaba en bodas, y escondí el sobre marrón, sellado con cinta adhesiva ancha, en el fondo de mi maletín. Era un día de semana normal, pero para mí era el día del juicio final. Pasé por el hall principal del hospital, un lugar lleno de vida y esperanza, con familias esperando noticias, y el contraste entre la fachada de excelencia y la podredumbre interna me dio un nuevo acceso de furia. La doctora Elisa estaba en el mostrador de información, impecable en su traje de chaqueta gris, conversando con el director. Ella dejó de hablar súbitamente, y por un instante juro que nuestros ojos se cruzaron, y la mirada de ella no fue de odio, sino de una comprensión fría, como si supiera exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. Aquel segundo fue el más largo de mi vida. Yo no paré. Aquella mirada de la doctora Elisa, aquel milisegundo en que ella me vio con el maletín y yo la vi entendiéndome, fue la confirmación de que yo estaba en el camino correcto, pero también el presagio de la tormenta. Pasé por ella, respiré hondo, y al salir del hospital, sentí la luz del sol en mi piel como si estuviera respirando por primera vez en meses. Caminé por la calle, el paso apresurado, imaginando que en cualquier momento una patrulla sin distintivos o el propio doctor Lucas me interceptarían. Yo estaba cargando el peso de una gran institución en la espalda y ese peso me curvaba. Mi estómago estaba revuelto. No era hambre, era adrenalina y el miedo de lo que vendría a continuación. Llegué a la sede del Consejo Regional de Medicina, un edificio antiguo, con una fachada austera y ventanas enrejadas que me dieron una sensación extraña de seguridad, como si fuera un búnker contra la corrupción. Entré, y el silencio allí era diferente del silencio de la UCI. Era un silencio de burocracia, pesada, de documentos y reglas. Fui atendido por una señora de mediana edad, con un collarín gigantesco en el cuello, que me miró con una desconfianza protocolaria. Entregué el sobre marrón, y el peso salió de mis manos, pero el nerviosismo explotó. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, un temblor que yo no conseguía disimular, y la dependienta me miró con más atención, como si supiera que aquel sobre no contenía solo papeles, sino el futuro de alguien. La señora del CRM me entregó un protocolo, un papel frío e insípido que registraba la entrega de una denuncia contra persona jurídica y médica con anexos probatorios. Me avisó que la investigación llevaría tiempo y que yo debería mantener sigilo absoluto sobre mi acción, por una cuestión de seguridad procesal. La ironía de un lugar que exigía sigilo para proteger la verdad, mientras yo estaba arriesgándolo todo por ella, no se me escapó. Al salir del edificio del consejo, sentí un alivio, pero era el alivio de quien acaba de saltar de un avión sabiendo que el paracaídas puede fallar. Yo estaba fuera del hospital, pero ahora la amenaza era abstracta, proveniente de un proceso legal que yo no podía controlar. Volví a mi apartamento, sin coraje de pisar la UCI de nuevo, y esperé. Esperé a que el CRM comenzara a mover sus engranajes pesados, pero mientras tanto, mi vida estaba suspendida. Al final de la tarde, mi teléfono sonó. Era la doctora Elisa. Me congelé. Nunca, en toda mi residencia, ella me había llamado a mi número personal. El display de mi móvil, con su nombre parpadeando, parecía un aviso de incendio. Mi corazón se aceleró hasta el punto de oír la sangre vibrando en mis orejas. Tragué saliva y atendí, con la voz fallando un poco. ¿Doctora Elisa?
¿Doctora Elisa? Mi voz era casi un susurro, y me odié por sonar tan débil. Al otro lado de la línea, el silencio duró lo que parecieron minutos, pero que fueron solo unos segundos, y la pausa de ella era más amenazadora que cualquier grito. Cuando finalmente habló, la voz era baja y pulida, sin ningún rastro de rabia o sorpresa, lo que era su marca más distintiva de poder. Doctor Igor, lamento interrumpir su merecido descanso. Percibí que el señor no pasó por la UCI hoy, y bien, recibí algunas notificaciones inusuales sobre accesos de sistema y movimientos atípicos en nuestro ambiente. Me gustaría saber si el señor está bien y si está siguiendo el protocolo de silencio sobre ciertas cuestiones internas. La forma en que usó la palabra protocolo, casi siseando, hizo parecer que estaba hablando de una regla de vida o muerte y no de una norma hospitalaria. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Ella no me estaba preguntando si yo estaba bien, estaba testeando el terreno, haciéndome saber que estaba consciente de mi paso en falso. Respiré hondo, intentando replicar la frialdad de ella. Doctora Elisa, estoy bien. Y sobre el protocolo, estoy siguiendo las orientaciones de sigilo. Sí, creo que ciertas informaciones deben ser tratadas con la debida seriedad y discreción en instancias apropiadas. La palabra seriedad fue un dardo que yo lancé y pude sentir la tensión del otro lado de la línea aumentar, incluso aunque ella mantuviera la voz inalterada. Ella no mencionó el CRM, pero la forma en que me dio el aviso, llamándome a mi teléfono personal fuera del hospital, fue la cosa más aterradora que sucedió aquel día. Estaba diciendo, sé dónde vives, sé lo que hiciste. Ella soltó una risa corta, que parecía más un carraspeo forzado, y dijo, óptimo, doctor Igor. Espero que el señor comprenda que la seriedad que el señor menciona es una vía de doble sentido. Un residente necesita de credibilidad y confianza para progresar, y cualquier quiebra en esos pilares puede tener consecuencias irreversibles. Piense en eso. Tenga una noche de descanso. Y colgó, sin despedirse, sin dar espacio para réplica. Aquel clic seco al final de la llamada fue el sonido más alto que oí. Me quedé allí, mirando hacia la pantalla del teléfono que había vuelto a oscurecerse, y la frase «consecuencias irreversibles» flotó en el aire de mi apartamento como un humo tóxico. Estaba amenazándome con la reprobación, con la destrucción de mi carrera. Y lo peor, yo sabía que ella tenía el poder de cumplir la amenaza. Aquella noche apenas conseguí dormir. Cada ruido en la calle, cada crujido del edificio, me hacía saltar de la cama. Andaba por la sala, encendía y apagaba la televisión, intentando alejar el pensamiento de que en cualquier momento alguien podría derribar mi puerta. La paranoia me consumió hasta el punto de coger el pendrive del bote de café y esconderlo en un nuevo lugar, dentro del doble fondo de un libro antiguo de anatomía que yo había ganado de mi abuelo y que tenía la tapa de cuero rasgada y reseca. Pensé que era un buen escondite, algo que el doctor Lucas, con su desdén por los clásicos, jamás pensaría en buscar. El miedo a que me robaran la prueba era casi mayor que el miedo a ser reprobado. Al día siguiente tuve que volver. No comparecer sería el atestado final de insubordinación, lo que la doctora Elisa esperaba para derribarme fácilmente. Me puse mi scrub y me preparé mentalmente para la guerra psicológica. Al entrar en la UCI, el aire parecía más denso y el silencio de los residentes me golpeó como una ola de hielo. Ellos no me miraban, pero yo sentía sus ojos en mi espalda juzgando al paria. El doctor Lucas pasó por mí y esta vez no dio su silbido de risa, solo dio un toque leve en mi hombro, un toque que era para ser de compañero, pero que sentí como un aviso físico. Estamos vigilando. El contacto fue tan rápido e inesperado que yo retrocedí.
y él siguió su camino, el portapapeles de acrílico balanceándose levemente, como un péndulo del destino. Fui directo a mi ala de pacientes crónicos e intenté sumergirme en el trabajo, desesperado por parecer normal, pero la concentración era imposible. Hojeaba los historiales clínicos, pero mis ojos volvían hacia la puerta, esperando la figura imponente de la doctora Elisa. Alrededor del mediodía, el teléfono del ala sonó y la voz de la secretaria, antes gentil, estaba fría y dubitativa. Doctor Igor, la doctora Elisa está pidiendo que el señor vaya a la sala de reuniones ahora. Es para tratar asuntos administrativos urgentes. El estómago se hundió. Aquello no era un round ni una discusión de caso. Era la convocatoria para la ejecución. Puse el estetoscopio en el bolsillo, un gesto mecánico, y caminé, sintiendo que mis pasos eran muy ruidosos en el pasillo silencioso. La sala de reuniones estaba al final del pasillo administrativo, un cubículo con una mesa oval de caoba y una ventana con vista al estacionamiento, que parecía un lugar reservado para interrogatorios. La doctora Elisa ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa. No estaba con su traje de chaqueta gris, sino con scrubs azules oscuros, lo que la hacía, de alguna forma, más aterradora, pareciendo más cercana, menos distante, y eso humanizaba su poder de un modo siniestro. Enfrente de ella estaba solo una hoja de papel, perfectamente centralizada. Ella me indicó la silla a su frente con un movimiento sutil de la barbilla y yo me senté, intentando controlar la respiración. La sala olía a café fuerte y a papel nuevo. Ella comenzó sin rodeos, sin darme tiempo de acomodarme. Doctor Igor, el señor es un residente prometedor, inteligente, rápido en el diagnóstico, buenas manos. Hizo una pausa dramática, cogió un vaso de agua y bebió un trago lento. Sin embargo, la medicina es un juego de equipo, y más que eso, es un juego de confianza, y el señor demostró una falta colosal de confianza en la jerarquía. La denuncia que el señor hizo al CRM es una actitud, digamos, adolescente. El señor no está solo cuestionándome a mí, sino a la credibilidad de una institución centenaria que invirtió en el señor. Y lamentablemente, yo tengo que tomar medidas. El modo en que pronunció la palabra adolescente hizo parecer que yo era un chico mimado y no un médico intentando exponer un fraude. Mientras ella hablaba sobre medidas, empujó la hoja de papel en mi dirección. Era una notificación formal de reprobación en la evaluación trimestral, la misma que yo había visto, con el sello inapto y todas las observaciones sobre insubordinación. El documento estaba fechado y firmado por ella y por 2 miembros más de la comisión que yo sabía que eran sus aliados incondicionales. Igor, la formalidad ya fue cumplida. El señor será retirado del programa de residencia por fallos graves de conducta y desempeño. Claro, el señor puede recurrir, pero ¿sabe cuánto eso manchará su currículum? El CRM tardará meses en siquiera abrir una indagación. Mientras tanto, el señor será un médico desempleado con un historial de reprobación por mala conducta. Ella sonrió, una sonrisa de superioridad gélida, y aquello me dio una fuerza que yo no sabía que tenía. Enderecé la columna en la silla, sentí el sudor escurriendo por la palma de mi mano, y decidí que no iba a suplicar o justificarme más. Miré directamente a sus ojos, aquellos ojos grises y fríos, y hablé con la voz más firme que conseguí. Doctora Elisa, la señora puede reprobarme, puede manchar mi currículum y puede destruir mi carrera aquí en este hospital, pero yo no soy el único con historial de mala conducta. Y la diferencia es que mi error es ético, el de la señora es criminal, y está documentado. Yo no denuncié solo su cultura de fraude, denuncié la alteración retroactiva de historiales clínicos. Yo tengo las pruebas, doctora, el antes y el después de su embellecimiento de datos. Y esa prueba ya no está conmigo.
Está a salvo, fuera de aquí, lista para ser usada si algo sucede a mi integridad física o profesional. La sonrisa gélida de la doctora Elisa desapareció instantáneamente, sustituida por una expresión de puro shock. La primera emoción real que yo la vi demostrar. Sus ojos se abrieron ligeramente y llevó la mano a la garganta, en un gesto que rompió totalmente su postura imponente. El silencio en la sala fue total, cortado solo por el zumbido débil del aire acondicionado. Yo podía ver el pensamiento pasando por sus ojos. Ella estaba calculando, en tiempo real, el riesgo que yo representaba, no solo para su carrera, sino para el hospital. Aquel era el momento crucial, el jaque mate. Ella sabía que yo no estaba faroleando, porque mi calma contrastaba demasiado con el terror que yo venía sintiendo. La reina del hielo acababa de toparse con un incendio que no podía apagar con estadísticas frías. Ella se levantó abruptamente, haciendo que la silla rechinara en el suelo, y caminó hasta la ventana, de espaldas a mí. Su respiración estaba rápida y superficial. Finalmente se dio la vuelta y el rostro estaba contorsionado en una furia contenida, pero el miedo seguía siendo el dominante. El señor cometió un error gravísimo, doctor Igor. Destruir una institución por causa de su moralidad ingenua. Es patético. ¿El señor realmente cree que esos datos falsos son peores que la pérdida de financiación para salvar vidas? Yo no respondí. Ella caminó lentamente de vuelta a la mesa, cogió la notificación de reprobación con las puntas de los dedos y con un movimiento lento y deliberado rasgó el papel por la mitad, después en trozos más pequeños, dejándolos caer como nieve en la alfombra. Volvió a sentarse, pero la compostura no había regresado completamente. La voz, aunque baja, estaba tensa, como una cuerda de violín a punto de romperse. La denuncia será investigada, doctor Igor, y el señor será el primero en ser cuestionado. Pero por ahora, el señor no está reprobado. Su nota fue revisada a un satisfactorio con reservas, lo que permitirá que el señor concluya su residencia. Sin embargo, no espere cartas de recomendación para su especialidad y no espere actuar en este hospital después del término de su contrato. Su acceso a la UCI será restringido a partir de mañana. El señor se quedará en el ala de ambulatorio, bajo supervisión del doctor Ricardo, hasta la graduación. Considere esto una transferencia administrativa por incompatibilidad de metodologías. A cambio, el señor no hará más ningún movimiento contra esta institución, y lo que está guardado permanecerá guardado. Era una suspensión velada, pero era mi salida. Yo me levanté. Mi cuerpo estaba adormecido, pero la mente estaba clara. La sensación de terror fue sustituida por un alivio exhaustivo. No había conseguido destruir a la reina del hielo, pero había forzado un armisticio, garantizando mi libertad y mi licencia médica. Solo murmuré un «entendido, doctora», y salí de la sala sin mirar hacia atrás. Mi carrera estaba manchada, limitada a un futuro incierto, pero yo había hecho lo correcto. Y aunque el CRM tardó casi 2 años en concluir la investigación, que resultó en una advertencia reservada para la doctora Elisa y una multa modesta para el hospital, el precio final de la verdad, muchas veces, es ridículo. Yo conseguí mi diploma. El sistema se dobló, pero no se rompió. Nunca más volví a aquella UCI, pero hasta hoy, cuando siento el olor a papel nuevo, me acuerdo del día en que desafié a la muerte y al fraude, y el olor a café fuerte de la sala de interrogatorio de la reina del hielo.